protagonista Belén Rueda. No se puede empezar mejor un festival que sentado al lado de Belén Rueda. A la izquierda, María Pujalte. Y asiento no está sentado a tu lado. A su izquierda, Patricia Montero. Y a la izquierda, la productora Beatriz de la Gándara, que están dispuestas a contestar a vuestras preguntas. Inés, si quieres hacer alguna introducción. Bueno, yo si queréis os cuento un poquito sobre el origen de esta película y la batalla hasta que hemos conseguido hacerla. Esta es una película que nace de una cena y es una película por eso que va de cena en cena. Una amiga me contó en una ocasión, hace ya unos años, que había tenido la peor idea de su vida, que había sido invitar a su ex a cenar. Yo me marché de allí, como los guionistas sabéis que somos cazadores furtivos y gente peligrosa e inmoral, pensando que ahí había una historia que se podía contar. Y poco tiempo después, Beatriz de la Gándara, que entonces además éramos vecinas, me invitó a cenar. Una cena que empezó, como ahora sucede tanto en el terreno de la producción, con Beatriz diciéndome: yo no pienso hacer cine nunca más. Y luego me dijo: no, porque esto es horroroso, es un negocio ruinoso, no tengo ningún interés en hacer cine nunca más. Por cierto, ¿qué estás haciendo? Y yo dije: pues empezando un guión, y la idea de este guión es esta. Y le conté muy brevemente la sinopsis de la película, y entonces me dijo: bueno, no he dicho nada porque esta película sí que la quiero hacer. Espérate un momento que venga Fernando Conejo, que está a punto de llegar su marido, porque le voy a explicar que tenemos que hacer esta película. Esa película fue, y desde el primer momento, ideada para Belén. Y fue ideada para Belén porque yo había visto en algún sitio, además, que a ella le apetecía hacer una comedia, porque me parece que para los actores es siempre un desafío probarse en el terreno de lo cómico. Y yo siempre he admirado enormemente el talento de Belén, con lo cual pensaba que había que verla en un personaje en el cual pudiera probar también esta otra faceta, que es un desafío para cualquier actor, ¿no? María Pujalte es la otra que estaba en mi cabeza también desde el inicio, porque con María, como sabéis, he trabajado muchísimo, desde los cortos, a mi madre le gustan las mujeres, en fin, hemos hecho... Un segundito, ¿podéis mirar si te ha encendido el micro o si no cambiarlo por el anterior? A ver. Sí. Si hay que volver a empezar, no importa, porque me lo sé de memoria. Estaban, sí. Lo he memorizado toda la noche. Estaban así. Bueno, estamos en que María Pujalte también estuvo desde el primer momento en que empecé a escribir la historia, porque con ella he trabajado también desde hace muchísimos años, somos grandes cómplices y amigas, y sé además que María es una actriz que domina esas cosas tan difíciles de la comedia como son el sentido del ritmo. Y luego, bueno, tenemos con nosotros también a Patricia, que es una representación además de lo que ha sido esta película, en el sentido de que tengo unos actores extraordinarios probándose en papeles y personajes muy distintos de lo que han hecho hasta ahora. Querría subrayar sobre todo una cosa, y es que ha sido un equipo creativo. O sea, esta es una película en la cual las circunstancias peores las hemos convertido en muy buenas. Por ejemplo, no teníamos dinero, pues ensayamos en mi casa. Entonces ensayamos en mi casa durante una semana, con lo cual nos hicimos todos amigos íntimos, y entre ellos tuvieron tiempo de conocerse bien, quererse y pelearse. Entonces cuando llegamos había un ambiente familiar, que es lo que yo necesitaba, ¿no? Bien, es verdad que la transición de mi casa, donde había planificado, al espacio donde se rueda la película, dificultaba un poquito la cosa. Pero desde el momento uno, la ventaja de tener a estas mujeres, más a Eduard Fernández, más a Diego Peretti, más a Fele en el equipo, es que no solamente son estupendos actores, sino que son gente enormemente creativa y participativa. Con lo cual, estuvimos todo el tiempo, desde aquella semana que nos encerramos hasta después todo el rodaje, que vivíamos en un hotelito muy cerca además del plató, trabajando juntos. Y cuando hacía falta cambiar cosas, y cuando hacía falta plantearse de nuevo secuencias, lo hacíamos. Sí se llegaba siempre a rodar con todo muy fijado, porque yo soy obsesiva de que el texto se respete enormemente. El texto es esencial para mí en una comedia, por lo menos en una comedia de este tipo, pero ese texto había sido antes pues discutido, hablado y tal, para que fuera muy orgánico, ¿no? Y para que fuera muy de verdad para ellos. Y bueno, hay muchas anécdotas, o sea que si preguntáis ya os contaré, porque hay cosas muy divertidas que contar, pero creo que lo último así principal, que por mi parte
quiero decir es que esta es una película en la cual hay, yo creo que, cargas de profundidad. Es una película en la cual se habla de la relación entre ficción y realidad, se habla de las mentiras, se habla de todo aquello que nosotros hemos creído construir con estas familias tan modernas y que no lo son exactamente. Se habla de la situación de las actrices y de las mujeres, pero que todo eso son cosas que están en el fondo de lo realmente importante, que es una historia con muchas risas, con mucha intriga, que hace participar y hace una llamada a la inteligencia de los espectadores y que sobre todo es una comedia escrita y pensada. Yo he hecho la película que yo quisiera ver para divertirme muchísimo. Y tengo la suerte de haberla visto en algunos pases y saber que se divierten mucho, desde los niños hasta los abuelos. Con lo cual, pues soy muy feliz y espero que nos acompañe esta suerte de hacer reír a la gente desde el momento en que estrenemos. Y ya dejo de largar. Podéis preguntar. Ya, todo, ya podemos ir. Sí. Bueno, vamos a iniciar las preguntas. Como la veteranía es un grado, Conchita Casanovas, la rueda es tuya. La radio además exige prisa, ¿no? Quería preguntaros, por ejemplo, a Belén, que la gran novedad de la película, ¿no? Ver a Belén Rueda y a Eduard Fernández en clave de comedia, junto a María Pujalte y compañía. Y bueno, era una película al estilo La Trama, ¿no? Que juega con la verdad, la mentira, que decía Inés París. ¿Qué hay de verdad y qué hay de mentira en lo que vosotros teatralizáis? Porque habláis de vosotros mismos, ¿no? En esta película. ¿Qué hay de verdad y qué hay de mentira en lo que se habla de vosotros mismos en la película? Bueno, la verdad es, yo creo que lo que hay de... ¿Tu micro va o te lo paso? Sí. Hola. A ver, lo que hay de verdad en la película es que el planteamiento es un planteamiento muy reconocible. Una familia que se sienta a cenar en una cena un poco de trabajo, porque estamos intentando convencer a un actor de que participe en la película porque le dará un empuje. Eso es una realidad. Y después yo creo que lo que parece que no es verdad, pero yo creo que muchas veces la vida supera la ficción, es el lío que se forma después. Quiero decir, una cena da lugar o a que sea todo muy frío y cada uno se vaya a su casa, o que en un momento dado, si son gente que se conoce, y en este caso están las parejas actuales mezclados con los ex, mezclado con que están todos dentro del mismo trabajo, puede dar como resultado lo que vemos en esta historia, y que puede ser verdad, y es que en un momento dado se empiecen a decir verdades, intimidades, rencillas que se habían guardado en el corazón y que, como no se han soltado en un momento dado, explotan con una violencia un poquito exagerada. Porque, por ejemplo, hay personajes como por ejemplo el de María Pujalte, que ahora lo dirá ella, que empieza diciendo una cosa, o sea, no bebo, que me gusta controlar todo, y acaba haciendo un recorrido de lo que es una borrachera, que es una lección magistral de cómo hay que hacer esa evolución. Yo creo, Belén, que Conchita también te pregunta una cosa muy sencilla, que es, ¿sois así? Los actores y las actrices, pero somos así todos, perdona. Vale, pues ya está. ¿Somos así? Claro, dice, ¿es verdad, digamos, que somos una profesión dispuesta a cualquier cosa para levantarnos? Ya, pero a mí me han preguntado muchas veces, ¿a qué estarías dispuesta por un trabajo? Es que yo creo que esto es como si te encuentras en la selva con un león. Dices, ¿qué harías? Pues no lo sé, hay gente que saldría corriendo, hay gente que se quedaría bloqueado, y quedarse bloqueado no es lo mejor. Quiero decir que cuando llegas a un extremo en el que realmente el teléfono no suena, pues no sé, yo creo que estaríamos dispuestos a hacer cualquier cosa. Ahora, mi personaje Isabel está bastante loca, yo no sé si sería capaz. Claro, bueno, en cualquier caso, aunque sea gente del espectáculo, yo creo que tal y como son las cosas, también lo refleja la película, ¿no? ¿Entiendes? Hoy en día, todos, no sé si habrá algún funcionario que sepa que lo va a ser para el resto de su vida, el resto de la sociedad, todos tenemos que echarle mucha imaginación para mantener nuestros trabajos. O sea, que esta película no habla solo del mundo del espectáculo, habla también de la gente de cualquier rincón del planeta intentando tener trabajo. María. Hola, buenos días. Bueno, felicidades, ha sido una proyección con muchísimas risas. Es una película que me parecía interesante, lo de las familias, estas familias en las que todo supuestamente es normal, pero debajo hay un río de
de amargura y bueno, es un poco inaudito también ver una mesa llena de mujeres y me gustaría que nos contarais, bueno, Inés, lo de este nuevo mundo familiar que es normal, pero luego por otra parte duele. Y luego no sé, es una película en la que las tías parece que no, pero acaban, bueno, pues son un poco las que mandan realmente. Un poco no, mucho. Mucho, ¿verdad? Bueno, de todas maneras, a los hombres que nos faltan aquí no les hemos echado, conste. O sea, ya ha sido un placer enorme trabajar con ellos y sé que están muy fastidiados de no estar aquí con nosotros hoy, ¿no? Eduard Fernández, Diego Peretti y Fele Martínez, que están trabajando, ellas también, lo que pasa es que han encontrado un hueco, aparte de esta multiplicidad. Eso quiere decir que hacemos malabares. Las mujeres parece que nada es imposible. Claro, estaban aquí. Sí. Pero efectivamente, digamos, bueno, pues a mí, y tú lo sabes bien, María, digamos, el retrato de las nuevas familias me gusta mucho. Y es una cosa, digamos, que he hecho a lo largo de mis películas y también cuando he escrito televisión y que aquí recupero. Es una visión irónica y también cariñosa. O sea, yo creo que esta es una comedia que tiene mucho humor negro, pero que también tiene mucha proximidad y cariño hacia nuestros personajes, ¿no? O sea, al final, pues es que la idea que tenemos de quién está con nosotros o no, cómo son nuestros apoyos y nuestros afectos, va cambiando y muy rápidamente. Y además esta es una experiencia que ya todo el mundo conoce. ¿Quién no tiene un ex? O una ex, ¿no? ¿Entiendes? Pues esto es qué es lo que pasa y cómo funcionamos y cómo nos apañamos en esas relaciones con nuestros ex, ¿no? Que a veces son cómplices, incluso más que los actuales. Y en esos ensayos, vosotros las actrices, ¿en qué estabais? Bueno, ¿qué aportabais? ¿Qué os parecía que faltaba? O sea, porque como dice Inés, el texto era sagrado, pero antes, ¿qué es lo que vosotros queríais aportar? María. Sí, del cable. Bueno, los ensayos, lo que pasa... ¡Ay! Madre mía. El guión estaba muy bien escrito desde el principio. La comedia es fundamental, el sentido, el ritmo, y eso te lo da el guión ya. O sea, tú lo lees y ya estás escuchando la música. Y luego hay que decirlo dentro de esa partitura y que no parezca, o sea, que estás que con naturalidad. Entonces hay veces, claro, cuando te pones a ensayar, pues empiezan a pasar cosas y bueno, pues a veces hay, ¿no?, retoques o pues que dentro de lo que se está surgiendo, se está moldeando, pues a lo mejor una frase va fuera o le añades. Y claro, y también cuando empiezas a ponerlo en pie, pues es que aparecen cosas, pero cosas que a lo mejor tú no las traes pensadas. O sea, no es una cosa que tú piensas en casa y llego, sino que surge en el trabajo, ¿no? Entonces, y claro, como esta película estaba llena de bucles y bucles, yo tengo la sensación de que la película es como una espiral, ¿no? Como que no se acaba nunca. Incluso el final no tiene un final que es como así, en espiral, ¿no? Entonces estaba llena de muchos gags, pero de muchas estrategias no dichas, de mucha acción, de manejar muchos elementos, de mucho movimiento. Entonces, claro, surgen tal cantidad de opciones, ¿no? Que hasta definir cuál es, esto es lo que vamos a hacer, así lo vamos a montar, este va a ser el dibujo de la escena y vamos a hacer tal o tal acción. Pues es un poco una mezcla entre lo que tú traes en tu imaginario y luego lo que va surgiendo, más por supuestísimo lo que Inés tiene claro, que lo tiene clarísimo, y como no lo vea te dice, sí, muy bonita la propuesta, pero no. Entonces vamos a ponernos de acuerdo, y eso es fantástico porque tú tienes una directora de la orquesta que es fundamental porque sí que la comedia es algo muy musical, ¿no? Para mí. Bueno, yo añadir algo de Alex. Bueno, Sí, yo me voy a decir una cosa que es sobre esto mismo, para que os hagáis una idea muy concreta de cuando yo digo tal. ¿Qué es? Para que se vea. Por ejemplo, una cosa que apareció en ensayos fueron los pelos de esta niña en la película. ¿Por qué? Pues claro, porque solamente cuando uno empieza a trabajar y dices, de pronto, Belén sí sabía, tal, no sé qué, y de pronto aparece Patricia, que me parece ideal para el personaje. Pero, por ejemplo, me resultaba casi una hija de Belén, ¿sabéis? Tenían las dos tan rubias, las dos tal.
ahí había que encontrar algo que las cambiase, las distanciase, no sé qué. Y entonces, ensayando, apareció la idea de la peluca. Y se convirtió en todo un gag dentro de la peluca. La peluca y la primera peluca, ¿quién la trajo? Belén, a los ensayos en mi casa. Apareció con una peluca pelirroja. La ¿Sabéis? peluca de los ojos de Julia, qué fuerte. Claro, tanto nos gustaba la peluca que luego cuando la pobre de peluquería quería hacerle una peluca de verdad para ella, todos nosotros, ¡no, que le queda muy bien esta! Sí. O sea, son muchas cosas. O por ejemplo, ahora le voy a pasar a ella. Claro, en la película ocurre una cosa que sí es de verdad, dentro de todas estas trampas de juego de verdad, mentira, mentira, verdad, que es que Diego Peretti hace de Diego Peretti. Y Diego Peretti, además, no estuvo con nosotros en esos días de ensayos, llegó una semana después de empezar a rodar. Y lo primero, yo me había estudiado a Diego Peretti. Yo había estudiado, había visto, sabía que era, por ejemplo, psiquiatra. Cosas así que son verdad todas. Pero, claro, él llega y lo primero que me dice es: bueno, vos sabés que yo lo que voy a hacer es el personaje Diego Peretti, no yo mismo. Y bueno, vamos a fijar cómo es ese personaje y tal. Entonces empezamos a trabajar y de lo primero que rodamos con él es una secuencia en la cual él está con Belén, se acaban de conocer y yo le pido que haya una cierta tensión sexual no resuelta, ¿no? Y entonces él me mira un poco preocupado y viene y dice: este Peretti es muy mal educado, ¿eh? Porque el marido está aquí cerca, esto yo nunca lo haría. Y yo pensaba, pues ¿dónde vas a tener que llegar, Diego Peretti? ¿Entiendes? Claro, entonces, ahí, por ejemplo, el trabajo con Diego fueron cosas que cambiaron, ¿eh? O sea, para yo poder hacer, él me decía, yo para poder llegar hasta este punto necesito que me ayudes. Y entonces, no solamente que me ayudes explicándome por qué, sino que a mí me falta ver esta parte. El proceso de personaje no está en el guión y hay que hacerla. Y entonces lo buscábamos. O sea, son muchas las cosas que sí que buscamos. Y Alex, desde luego. Sí, bueno, claro. Alex es que forma parte de lo que comentábamos al principio, forma parte de la mentira de la peli. Entonces yo creo que lo que más dificultó el proceso de creación de Alex es encontrar el tono entre esa verdad y mentira. O sea, que no se notara que ella era de mentira, porque es todo postizo. ¿No? Entonces... Las jovencitas sois todas sobreactuadas. Sí, es que somos así, sobreactuadas. Sí, maravillosa frase. Entonces, claro, encontrar el tono fue complicadísimo. Fue muy divertido, pero es verdad que se terminó de formar en set. Sí. En set, o sea, yo me acuerdo que llegué porque para mí era muy difícil ensayar sin Diego Peretti porque yo tenía mucho con Diego. Esa entrada, ¿no? De Alex ahí, esa presentación de personaje con Diego. Ya le conocía, tenía la suerte de haber trabajado con él, pero no tan cercano, ¿no? En una situación así. Entonces, bueno, se terminó de formar en set. Me acuerdo la primera vez que pasamos la secuencia y ahí realmente yo encontré a Alex. O sea, el primer día de rodaje con Diego. Bueno, empecé con Belén en la habitación, maravillosa, pero ya habíamos trabajado mucho juntas en los ensayos. Súper. He de decir también que la señorita Belén Rueda me ha ayudado muchísimo también a encontrar ese camino y el personaje de Alex, porque ha sido todo un reto para mí. Al principio he de decir que no confiaba tanto en que fuera capaz de conseguir hacer algo bueno, pues que luego lo viera y dije, pues está bien, está divertida. Porque ha costado, Alex, ha costado mucho. Es un personaje que tiene un giro. Porque es que sí, era muy difícil encontrar el tono. Y bueno, al principio yo creo que conseguimos que entrara en escena y más o menos te la crees. Dices, pues sí, puede estar un poco loca y ser así. Y luego descubre, tú también estás muy loca, por favor. Así que bueno, me alegro. María antes preguntaba qué es lo que mostramos cada una. Yo creo que en temas de mujeres sí que es cierto que mi personaje, por ejemplo, muestra esa crisis que se vive a los 40 y sobre todo en una profesión como la nuestra, de la que hemos hablado muchísimas veces y que es una pena y que parece que no se da en todos los hombres. Luego un perfil de mujer como es el de Susana, el de María Pujalte en la película, mujer segura, que lo tiene todo clarísimo, que tiene clarísimo a su ex, que tiene clarísimo que quiere estar sola, que tiene clarísimo su trabajo y en cuanto rascas un poquito y se bebe 2 copas nos damos cuenta de que no. Y luego el personaje de Alex, que es una mujer joven que de alguna manera está tomando como ejemplo a las otras dos. Lo digo porque parece que es muy loca, pero de alguna manera quiere como ser la nueva generación que la sustituye de una manera mala.
Lógicamente las generaciones van sustituyendo las jóvenes a las maduras, pero se puede hacer de una manera progresiva y no tan agresiva como en un momento dado Alex también pretende, ¿no? Que también está así planteado porque como toda la película tiene mucho de homenaje al mundo, digamos, de los actores, de la interpretación y a la propia lectura que ha hecho el cine de ese universo, pues todos imagináis la cantidad de películas que hay detrás de la rivalidad entre la actriz jovencita, ¿no?, y la actriz consagrada. O sea, todos esos guiños están también en la peli. Siguiente pregunta, antes de que la directora dé otra conferencia. Donde hay confianza das con Leite. Buenos días. Enhorabuena por esta comedia que ha sido divertidísima, nos lo hemos pasado genial. Y bueno, ya comentaba Inés al principio que al ser una comedia, al ser tan divertida, pues que han surgido muchas anécdotas y muchas historietas. A mí me gustaría que, o todas, Belén, María y Patricia, si podéis contarnos alguna escena más divertida que os ha llamado más la atención, que le tenéis especial cariño. En la película. Vale, María. María está solo funciona el micro. Continuamente. Mi escena favorita es la de la cocina, cuando estamos los tres fregando y disimulando, porque ahora viene, vamos a disimular, ¿no? Y que empezaba la escena que decía Diego Peretti: hay que ver qué mal sale la grasa en frío. O sea, yo no podía, yo cada vez que oía esa frase, que además no podía. Era entre Eduard metido allí en su mundo, por Eduard con sus pantalones ya del pijama, que como de clown, porque es como se va convirtiendo en un payaso a lo largo de la peli. Acaba con el abrigo, el gorro, o sea, es para mí una lección de clown maravillosa. Y allí, no, me pondré este mandil, todos muy serios eligiendo los mandiles antes de rodar. Yo quiero uno verde, yo tal, digo, eso fue entre una toma y otra, claro, digo, está borracha, pero si cabe todo, aquí cabe todo, o sea, y digo, no me cabe el anillo con los guantes, ¿qué hago? ¿Me lo quito? No, si el anillo es maravilloso, define el personaje, me lo pongo encima. Y digo, ahora vendrá Inés y me dirá, ¿tú a dónde vas con eso? Pero no me dijo nada. Y yo estaba rodando con el anillo encima de los guantes, partida de risa. Pero sobre todo por lo maravillosa que está esa escena escrita. Es que es totalmente de comedia clásica. O sea, viene ella, a ver qué pasa, todos. Me imaginaba los lacitos aquí detrás, ¿no? El mandil con el lacito hecho. Ay, no sé qué, pásame el tal, no sé cuál. Sí, perdona, ¿a qué te refieres? Ah, sí, claro. Pam, pam, pam. Se va, todos. Y Eduard, ¿tienes algo para fue una gozada para mí rodar esa secuencia. A mí, esa es mi secuencia favorita. Bueno, verlo, o sea, a mí me divertía muchísimo porque son un cuadro todos juntos. He de decir, la secuencia que tenéis en la escalera vosotras dos es maravillosa también. ¡Ay, cuidado! Mi favorita, sin duda, que además salió en los ensayos, es el momento peluca. Es calva, o sea, ese momento de Eduard, por favor, es maravilloso. Surgió, ¿os acordáis? Sí. O sea, estábamos además, ya me acuerdo, el realizador, pobrecito loco, que lo llevábamos loco, ¿no? Cambiando todo el rato cosas de fotos y Néstor y me acuerdo que estábamos montándola ya. Bueno, nada, aquí entra Patri, se despide ahí como ya con ese miedo yo de decir, se les está yendo la pinza a todos, me voy a mi puta casa. Y salgo y surgió, y porque de repente cogió y dice, ¡ah! Me encanta. ¿Y si le quito la peluca? Entonces ya con esa ida de olla que tiene Eduard al final de loco, ya porque nos volvemos todos locos, y surgió en los ensayos, venga, pues vamos a probar, Inés, venga, pues sí, vamos a probarlo. Y probamos, y lo de es calva salió en los ensayos, que se quedó con él, es calva, y todo el mundo, Claro, entonces se quedó eso, y así, de esa manera terminó yo la película. No, y todavía no termina. No, claro, pero bueno. Entonces, bueno, para mí es súper divertido ese momento, me lo pasé genial. A mí, sin duda, pues no me importó aparecer así, porque entre otras cosas, una de las cosas que me gusta de esta peli es de la manera que aparezco y que el físico forma parte de lo tercero, cuarto, o sea, ya no es lo más importante del personaje, y eso me fascina. Ya, pero pues eso me gusta. Siempre la imagen es tan... Esto no es una anécdota, pero teníamos que rodar de
5 de la tarde a 5 de la... Esto sí es una anécdota, lo del micro. La película se rodó en una casa que tenía muchos ventanales. Como toda la historia transcurre de noche, rodábamos de 5 de la tarde a 5 de la madrugada. Sí. Entonces, esto no es una anécdota, es una realidad que a las 2:30 nos entraba a todos una pájara tremenda. Entonces, bueno, pues era el momento parón de bocadillo, y entonces parece que ahí de alguna manera nos animábamos unos a otros. La película, al rodarse a las 5 de la tarde, en teoría se supone que uno duerme por la mañana, que no es cierto. Entonces nos juntábamos todos en el desayuno porque estábamos en el mismo hotel y nos daba la oportunidad de alguna manera de hablar de lo que habíamos hecho y de lo que se iba a hacer ese día. Con lo cual, de alguna forma, era una película dentro de otra película. Y yo creo que por eso la concentración de todo el mundo ha hecho que salga tan redonda como la veis, porque se hizo prácticamente en 2 semanas, no, en 5 semanas. La semana ya sería la bomba. En 5 semanas. Entonces, yo creo que esto es anécdota, es anécdota, es decir, rodar una película en 5 semanas de este calibre. Sí. Voy a contar una última anécdota y te dejo hablar, Inés. No, y es, no, es porque también en redes se está comentando mucho, entonces lo quiero contar, ¿no? Y es que algunos lo sabéis y otros no. En la peli estaba embarazada de 4 meses, entonces ese corpiño maravilloso que llevo, muy bonito del todo, empezó siendo una talla 90, terminó siendo una 95. Porque, bueno, pues el pecho iba creciendo a pasos agigantados. Entonces, bueno, eso sí... Hombre, las pruebas las hiciste que no estabas embarazada. Claro. Entonces claro. El corpiño se quedó un poco... Entonces se quedó ahí un poco justito y, bueno, tuvimos que cambiar. Ya tenían una 95, sí. Y los embarazos nos paran. Pero bueno, ver a Patricia con 4 meses de embarazo, unos tacones así, rodando hasta las 5 de la mañana, cayéndole lluvia encima. O sea, una jabata, pero vamos. Es que estaba estupendamente. La verdad es que no ha sido un impedimento porque es que se me encontraba súper bien. O sea, todo el mundo cuidándome. Te va a salir la niña actriz, que lo sepas. Esto de la noche, a mí me hizo mucha gracia que Inés dijo, cuando preparaban los horarios y tal, oye, no pongáis, dijo ella, no pongáis el rodaje por la noche. Porque yo a partir de las 2 no soy persona. Y digo, pero si has escrito tú. Yo es que rodar de noche lo llevo fatal, decía. Sí, no. Digo, pues ocurre en una noche y va a ser que sí, ¿no? Sí, claro. A mí me pareció una pesadilla, pero claro, inicialmente pensaba, bueno, pues haremos un decorado, el director de fotos se apañará, yo qué sé, se rodará en Noche Americana. ¿Entiendes? Claro, no, yo lo discutí muchísimo con él a muerte, o sea, casi le echo de la película. Cuando me dijo que tenía que ser de noche, porque digo, ¿tú qué prefieres? ¿Que sea muy bonito y se vea el fondo allí? ¿Entiendes? Pero yo esté durmiendo, o que hagamos una película que... Y luego, claro, ¿qué pasa? Tienes tal adrenalina durante todo el tiempo, ¿no? Tal felicidad de estar haciendo una película, tal responsabilidad, y que vamos, ya he descubierto que soy, en fin, por la noche soy vampiro, sí. Siguiente pregunta, Regina. Sí, yo quería preguntarle, Belén, ¿cómo ha vivido este cambio de registro? Como decía Inés, para ti ha sido ponerte a prueba. No sé si crees que después de esto vendrán papeles también en el terreno de la comedia. Solo contigo, no lo dudes. Bueno, yo creo que cuando te metes en una aventura como esta, como en su momento cuando pasé de televisión al cine de la mano de Alejandra Amenábar, fue lo mejor que me pasó. Y en este caso, sinceramente, desde el primer día que nos reunimos, supe que con Inés iba a ser a muerte. Quiero decir, llegamos hasta el punto de que había secuencias. Ella lo tiene tan claro que había secuencias que yo decía, Inés, esto está muy exagerado. Y me decía, vale, pues vamos a hacer una cosa. Hacemos 3 versiones diferentes. Una exagerada, como tú dices, otra media y otra menos. En la película están montadas la primera, la que decía ella. Pero me permitía, me permitía hacer las otras. Porque es cierto que yo he tenido siempre una forma de hacer en la que me gusta mucho el naturalismo, estar muy, muy cerca, con los pies en la tierra. Me pasa en la vida real y así me va. Y entonces ella me decía comedia. Entonces, junto con Inés, que me animaba a hacer algunas cosas un poco exageradas, porque el personaje lo exigía también, es una actriz en un teatro. En el teatro tiene que verte y tiene que darse cuenta de lo que estás haciendo la de la fila del número 20 o del final del todo. Entonces, un poco exagerado. Y luego, junto con
María Pujalte, que es una señora maestra, y todos los demás, y con Eduard y Cele, que realmente también tiene la comedia metida en la sangre, pues ha sido fácil. Pero me daba mieditis, ¿eh? No la de las pelis, las de verdad. Claro. Hombre, es que aquí hay un salto. Para mí la comedia, que es un género que me gusta muchísimo, ¿no? Y que me parece además un género a veces menospreciado, siendo como es tan importante. Creo que nada habla mejor de lo que de verdad somos que la comedia, ¿no? Y no lo digo yo, lo decía Shakespeare. Pero es que realmente lo que yo busco es que sean unos personajes muy de verdad, de verdad, de verdad. Pero que la situación en la que se ven metida haga que salga de ellos algo más allá de cómo somos normalmente. Entonces, claro, a los actores en ese sentido siempre me ocurre, les pido que no funcionen con los mismos parámetros que ahora consideramos verdaderos, que son parámetros del naturalismo. Y también, y mucho, eso está muy bien para relatar cositas. O sea, tú tienes que hacer creíble que están unos en un bar y se toman una copa, pues claro que lo tienen que hacer así. Digamos, pero si tú lo que estás contando es que están en un bar, se están tomando una copa, pero es que están planificando el fin del mundo, porque tienen tal, pues hay algo más, hay un salto, ¿no? Entonces, ahí es donde tienen que ser ellos muy de verdad, de creerse mucho la situación, de sufrir. O sea, los personajes de comedia lo que les caracteriza es que se creen de verdad, lo que está pasando. O sea, no se distancian, que es lo que le pasa a Eduard. O sea, Eduard entra de cabeza, ¿no? Su personaje, diciendo, Dios mío, es una asesina. Llevo 8 años durmiendo con una asesina. ¿Cómo tal? Entonces, claro, en el momento en el que alguien tiene ese clic del disparate, pues ahí. Y luego, el otro trabajo que es peculiar para mí, y por eso es que, claro, hay que decir unos diálogos, porque los diálogos, para mí, a mí me gusta que sean ingeniosos. Y que demuestren además eso, la inteligencia de los personajes y que sean parte del humor. Entonces, eso exige también que los actores digan los diálogos ya con un ritmo que está prefijado en un rodaje. Que no es el más... No es naturalismo, es de verdad y verdadero, pero no es naturalismo. Es un poquito más allá. Bueno, enhorabuena por la peli, me ha gustado mucho, muy divertida. Quería saber si, para Inés, si tienes algún referente o tenías algún referente de la alta comedia que te inspirara, porque... Claro, sí. Yo sé... Bueno, debo de decirlo primero una cosa, que es que... Yo nunca en mi vida he hecho una película, ni he escrito ninguna película pensando en otras películas. O sea, la verdad es que yo, aunque parezca que entonces debo estar loca porque hago películas luego tan teatrales, me inspiro muchísimo más, o sea, realmente en lo que observo y muchas veces en la literatura. Pero bueno, aquí sí tenía un par de referentes muy claros, ¿vale? Que por un lado para mí era Woody Allen, clarísimamente, y en concreto Misterioso asesinato en Manhattan, y por otro lado la obra de Yasmina Reza en teatro, sobre todo Un Dios salvaje, ¿no? Un Dios salvaje. Entonces, eso sí que lo tenía yo muy presente. Y luego, digamos, pues de una manera un poco más global, para mí quien es un referente maravilloso y extraordinario es Billy Wilder. Y luego, en general, digamos, todas las comedias clásicas de una determinada época. Por ejemplo, también volví a ver mucho, mientras estaba escribiendo Arsénico por compasión, que también, ¿no?, me parecía una tal. Y luego hay, por ejemplo, un autor que para mí también era muy referente, que es Mamet. Porque Mamet construye estas películas muchas veces, ¿no?, que son una historia dentro de otra historia, dentro de otra historia, ¿no? Como, y entonces Casa de Juegos eran, ¿no? Entonces, un poco ese tipo de cosas. Pero esas son estructuras que la verdad es que creo que uno, cuando yo llevo muchos años escribiendo, ¿no?, tanto cine como televisión, las tienes muy incorporadas. O sea, sabes que vas a hacer un juego de este tipo y no estás pensando, ¿cómo lo hacen en esta película? No, la verdad es que no. O sea, sí sabía que si me preguntas sobre todo, yo digo, mira, esta y esta. Pero no era, voy a ver exactamente, no. Estaba más inspirada en sí. Siguiente pregunta. Qué rubias sois todas, coño. No, allí no hay una pregunta. De repente miraba así y digo, joder, qué rubias sois. Pues ya está. ¿No hay más preguntas? La colaboración con Fernando Colomo. Sí. ¿Nos podrías hablar de ello? Bueno, ya sabéis además que, digamos, primero es mi segunda película con Beatriz de la Gándara y Fernando Colomo. En este caso
En la producción, Beatriz, que lo he contado inicialmente, que estuvo desde el minuto cero, y hizo esa cosa que es tan difícil siempre, que es invertir en desarrollo y posibilitar que yo escribiera el guión. Y muy inmediatamente también lió para que estuviera allí conmigo a Fernando Colomo, con el que yo he trabajado un montón. La verdad es que además yo he escrito para Fernando en varias ocasiones, ¿no? La última, Rivales, yo creo tal, pero vamos, en bastantes ocasiones, también para televisión y tal, un montón. Entonces, Fernando básicamente en lo que me ayudó, y fue muy divertido, fue en la escaleta. O sea, luego él no escribió en el guión, pero sí organizamos juntos aquella locura de historia, porque esta historia, claro, lleva una estructura muy difícil y muy tal. Y entonces, bueno, Fernando es muy, muy organizado, como sabéis, él es arquitecto, trabaja haciendo unas fichas así, chiquitinas, ¿no? Y entonces estábamos ahí encerrados en su estudio y él empezaba con cada ficha. Entonces, Isabel está en la cocina. Vamos a ponerla y luego aquí. Las va pinchando en un corcho. Cada una de ellas y tal, pero tal. Y yo soy más caótica, yo soy más de... Bueno, pero ahora vamos sobre todo, lo importante es que vayamos a esto, tal, pero ya estaba en la cocina. Digo, bueno, ya la llevaremos al salón, ¿entiendes? Era una cosa. Entonces, no, pero está en la cocina, tengo la ficha de la cocina. Era muy divertido, la verdad. En algún momento, además, fue complicado, me decía, sí, me decía, creo que es la escaleta más difícil que he hecho en mi vida, me dijo una vez. Dice, y luego, después de haber organizado todo, es curioso, como ensayábamos en casa de Inés, no es que sea pequeña, pero tampoco muy grande. No, pequeña. Cuando llegamos a la casa, era tan grande el salón, que se supone que ahí teníamos que decir un texto. Digo, si nos da tiempo de decir toda la película. Cuando acabamos el salón, esto es enorme, es imposible que lleguemos al sitio. Entonces hubo que acortar cosas, porque realmente la casa era muy... Sí, muy impresionante. Estaba rodeada, además de... Esto es anécdota, estaba rodeada de naranjos. Y rodamos en Fallas, estábamos en Valencia, rodamos en Fallas, menos mal que estábamos fuera del centro de Valencia, porque si no hubiera sido imposible con todas las mascletas, etcétera. Y estaban los naranjos llenos de naranjas y decíamos, pero ¿por qué no las recogen? Entonces nos decían algo muy triste, y es que costaba mucho más la recogida, o sea, sacaban menos recogiéndolas y vendiéndolas que dejándolas morir ahí. Con lo cual, según acabó la película, nos fuimos todos con una buena caja de naranjas a casa. Oye, yo no quiero dejar de hablar un poquito del equipo técnico que hay también detrás de esta película, que es estupendo, que son muy cómplices para mí, O sea, que por un lado está el director de fotografía, Néstor Calvo, que yo creo que ha hecho un trabajo excelente en esta película. O sea, que además de que tengamos una comedia, es que tiene una comedia con un look original y especial y tal, y muy cuidado, ¿no? Y creo también que hay que subrayar el trabajo que hay en la dirección de arte de Laura Martínez, porque esa casa... Además, que bueno, os parece maravilloso y tal, pero claro, no tenía nada que ver con lo que ahora hay creado ahí, ¿no? Con ese mundo casi de decorado y tal que ella ha construido, ¿no? Que tenemos un músico estupendo, Arnau Batallé, que yo le cogí porque había oído su música en Rec y dije, joder, este sabe crear la tensión magníficamente. Luego fue un trabajo también difícil porque la comedia y la música son dificilísimas en su combinación, y quiero subrayar mucho el estupendo trabajo de Ángel Hernández Zoido, montador de la película, que es el mismo de 8 apellidos vascos. Por ahora nos vincula eso. Espero que nos vinculen más cosas. Y que es también, joder, para mí ha sido un colaborador imprescindible, ¿no? Haciendo esto que él llamaba un montaje punky de una película. Bueno, pues vamos a dar por terminada la rueda de prensa porque tenéis entrevistas. Y excuso deciros lo que va a contar Inés a partir de ahora con los periodistas. Ya lo ha contado todo. Así que no, todavía puede contar mucho más. Muchas gracias al equipo de La noche que mi madre mató a mi padre, y que tengáis mucho éxito esta noche y que nos sigamos. Gracias, Fernando.